Buenas noches a todos, nuevamente Oseas Cerrarte desde mi canal de YouTube. La parashá de esta semana corresponde a Toldot. Y estas son las generaciones de Isaac. Hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac. Isaac representa el temor al cielo. Abraham fue el primero en buscar a Hashem. Él es el padre de todos los prosélitos, de los dos campos, tanto del campo gentil como del pueblo de Israel. Abraham no recibió la Torá, sino que un ardiente deseo de servir al único creador del cielo y de la tierra, y la capacidad de tenerlo y de reverenciarlo. Ahí sí, Isaac fue el hijo de Abraham. El verso nos enseña de que Abraham engendró a Isaac. ¿Por qué la gente se negaba en aceptar que Sara hubiese concebido de Abraham? Abraham tiene las mismas letras que que el Zohar explica como un mismo miembro sellado, incapaz de tener hijos. Cuando nació Isaac, los filisteos rechazaron la noción de que un gran sádico como Abraham pudiese haber ocupado de un acto mundano, como la relación marital. Por lo tanto, aseguraban que Sara había concebido a Abimelech. La Torá testifica de que fue en verdad Abraham quien, aunque anuló totalmente sus deseos materiales, fue capaz de tener hijos. Aunque está escrito Isaac, el hijo de Abraham, fue necesario afirmar que Abraham engendró a Isaac, porque los 5 de esta generación decían que Sara había concedido a Abimelech. Ella había estado junto a Abraham por muchos años y no había podido conceber de él. Por lo tanto, Hashem hizo que los rasgos faciales de Isaac fueran similares a los de Abraham, para que todos admirasen que Abraham engendró a Isaac. La Sefirá de Gesed prescindía de la Sefirá de Geburá. Cuando los actos de bondad, o sea, los actos de Gesed, de la persona son puros, entonces los juicios, o sea, los Geburot, que pueden surgir posteriormente, son santos y sirven para dirigirla hacia Dios. Pero si el acto de bondad son impuros, entonces los juicios que siguen son también defectuosos, trayendo el sufrimiento que le aleja a Hashem. Abraham representa la Sefirá de Gesed. Él era muy bondadoso. Isaac representa la Sefirá de Geburá. Un Gesed santo y puro llega a la Geburá santa y pura, debido a que Abraham era fuente santa. También Isaac fue santo. Incluso se sacrificó completamente en aras de Hashem. Y esto no podría haber sucedido si Isaac hubiera prohibido de una fuente corrupta como Abimelech. Hubiera sido mala semilla. Isaac oró a Dios frente a su mujer porque era estéril. Y Dios accedió su ruego. Rebeca, su mujer, concebió. Isaac representa el atributo de juicio de Geburá. Y la Torá fue dada desde la boca de Geburá. Por lo tanto, Isaac representa a la Torá. Pero el hecho de que representa a la Torá
no fue suficiente para quebrar el decreto de infertilidad. Tuvo que alcanzar la plegaria y persistir en sus oraciones junto con las oraciones de Rebeca para mitigar el decreto de infertilidad. El valor numérico combinado de los nombres de Isaac y Rivka o Rebeca es el mismo valor numérico de la palabra tefilá, que significa plegaria, pues ambos tuvieron que invocar el poder de la plegaria y pugnaban los hijos dentro de ella. ¿Por qué me sucede esto? Y fue a consultar a Dios. Fue a la casa de Sem y de Eber. Este Sem, que nos hablan aquí, era el rey de Salem, era Melquisedec. Aquel ser que mucha gente lo tiene como un ser superior a cualquier otro ser humano, pero no, él era un hijo de Noah. Y lo podemos ver en la Torá, que era Sem, el hijo de Noah, el que llegó a ser Melquisedec, rey de Salem. Le cambiaron el nombre porque él era Melquisedec, rey de justicia. Era un atributo, no era su nombre. El nombre de él era Shem. Pero ¿qué pasó? Dice que él no tenía, era sacerdote del Dios Altísimo. Y era rey de Salem. Tenía dos atributos con los cuales a la llegada del templo no podían ejercerse esas dos funciones. Primero, porque el sacerdote, el gran Cohen, tenía que ser descendiente de Aarón Cohen, del gran Cohen Adol. Y para ser rey en Salem, tenía que ser descendiente de Leví. Y eso es lo que hacen un menjurje por desconocer los principios de la literatura judía. Piensan que es un ser espiritual, que ya existía, que estaba antes de la creación. No, mentira. Era Sem, el hijo de Noah. Una pequeña explicación para esto. Y Dios le dijo, 2 naciones hay en tu vientre. 2 pueblos serán separados de tus entrañas. El gobierno pasará de una nación a otra, y la mayor servirá al menor. Rashi explica la frase, el gobierno pasará de una nación a otra, como significando que Jacob e Isaac lucharían constantemente batallas que el ascenso de uno daría como resultado el descenso del otro. Esta dinámica se aplica también en la vida de cada individuo. Uno no puede buscar la espiritualidad, sino al mismo tiempo se dedica a lo material. Pues el ascenso de uno debe significar el descenso de otro. La persona debe ocuparse de las tareas espirituales, pero solo de esa manera podríamos mantener e intensificar la conexión con Hashem. 2 naciones hay en tu vientre. El gobierno pasará de una nación a otra. Incluso en el vientre de Jacob, Jacob buscó la divinidad. E Isaac, idolatría. Se le comunicó a Rebeca que en el embarazo no era de un hijo que serviría tanto a Hashem como a los ídolos, sino que de mellizos, uno de los cuales tenía fe en Hashem y el otro fe en los ídolos. Dice la Torá oral que cuando Jacob iba caminando a Rebeca por una casa de idolatría, Isaac brincaba en su vientre y se quería salir a servirle tributo a los ídolos. Y cuando pasaban por las casas de Eber, las casas de estudio de Eber,
Jacob quería salir a estudiar Torah con aquel gran sádic de aquella generación. ¿Cómo aprendemos de Rashi? La persona no puede tener ambas cosas. O crees en Hashem o crees en la idolatría. Al fortalecer nuestra fe podemos vencer aquellos rasgos que corresponden a la idolatría. El orgullo, la ira, la fe mal dirigida. Además, fortaleciendo nuestra fe, debilitamos y anulamos las malas creencias de nuestras mentes. El comentario de Rashi se aplica también al poder de la imaginación, como lo opuesto a la sabiduría. Solo cuando anulemos nuestros pensamientos ilusorios podemos alcanzar la verdadera sabiduría en este mundo. Cuando uno accede, el otro desciende. Cuando sale a la luz escritos sagrados, se anula la falsa sabiduría del ateísmo. El primero salió rojo, como una manta de pelos. Rojo, una señal que derramaría mucha sangre. Como una manta de pelo, lleno del pelo como un talit de lana que estaba lleno de pelos, dice Rashi. El color rojo hace referencia a una corrupción de la vestimenta. Dañar las prendas, dañar el pacto, es equivalente a derramar sangre. Y después salió su hermano y tenía la mano asilada al talón de Isaac, y lo llamaron con el nombre de Jacob, Israel. Isaac era de una edad de 60 años cuando ellos nacieron. Luchó Isaac, dice la Torah oral, que él se casó a los 40 años. Se casó con Rebeca a los 40 años. Pasaron 20 años, 19 años luchando por concebir un hijo. Y no concibieron uno. Con la fe, con la esperanza, la devoción que tenían ante Hashem, le nacieron mellizos. A veces a uno le pasa. Yo conocí a un amigo, disculpen que relate cosas muy personales a veces en esto, pero siempre instruyen y nos enseñan algo. Un amigo que no podía tener hijos con su esposa. Y como él tenía un almacén, se metió a tener una relación con una de las jovencitas que trabajaban con él. De repente, de todo eso le nació un hijo. Y el hijo le salió malito, inválido. Shalom. A veces uno como hombre se aferra a lo que la mente le dicta a uno, pero no mira los beneficios que Hashem les está dando no teniendo hijos en este mundo. Y el hijo les nació enfermo y les está costando luchar con el hijo que lo tienen que andar cargando en silla de ruedas, ¿verdad? Que Hashem tenga misericordia y de repente que Hashem en su santa sabiduría haga lo mejor que les espera a ellos para salir de ese embrollo. Jacob nunca dejará que Isaac salga victorioso y atrape por siempre las almas que esperan la rectificación. Tomará a Isaac y finalmente sacará a esa alma de sus garras. Así el llamado Jacob, aludiendo a Evet, que significa talón. También es llamado Israel, que tiene las mismas letras de Lirosh, que significa tengo cabeza, tengo intelecto, indicando que todas las almas terminarán elevándose a los niveles más altos de la Torá
en el tiempo mesiánico. Crecieron los jóvenes y se hicieron diestros para la caza, hombres de campo. Pero Jacob era un hombre completo que habitaba en las tiendas. Cuando la Torah dice que habitaba en las tiendas, era un hombre que habitaba en las tiendas de Eber, estudiando Torah. Yo soy Hashem tu Dios. Desde la tierra de Egipto llegará un tiempo en que enseñaré que habites en tiendas como en los días de antaño. Eso lo encontramos en Oseas 2:10. Cuando en los días de Jacob, cuando estudiaban en las tiendas de Shem y de Eber. Antes de la entrega de la Torá, los patriarcas y otras personas rectas se reunían en las tiendas de estudio donde la fe era el tema principal, cómo lograr y cómo revelarle al mundo la esperanza de la salvación. Y como prueba de esto, se nos enseña que en la época talmúdica, la versión del tratado Avodat Zarah, que trata sobre temas de idolatría, tenía 400 capítulos comparados con la edición de nuestros días, que solo tiene 5. Así lo dice Avodat Zarah 14b. Pues los antiguos habían desarrollado enseñanzas amplias y profundas sobre la discusión de la fe. Esas casas de estudio florecerán nuevamente en un futuro, en la época del Mashiach, que sea pronto y en nuestros días, y que todos podamos estudiar la única esencia del santo y bendito sea. Jacob aludió al intelecto, a la sabiduría. Se dice de aquel que buscaba la verdadera sabiduría, el conocimiento de lo divino. Es también pleno y completo. Isaac amaba a Esaú porque él era un trampero con su boca, pero Rebeca amaba a su hijo Jacob. Esaú atrapaba a su padre con una falsa piedad, preguntando cómo se debería tomar el diezmo de la sal y de la paja. Isaac sabía que Esaú era el rojo. Presentaban la sangre de los juicios, pero debido a que Isaac enseñaba a Isaac con una falsa piedad, Isaac interpretó la rojez de Isaac como un atributo de santa osadía que le permitiría observar la Torá incluso en momentos difíciles. Y pese a la oposición, incluso los grandes sadik pueden equivocarse y malinterpretar una situación, confundiendo a quien es recto con el que no lo es. Y así pasa. Un trampero con su boca. Isaac alineaba a Isaac con los animales de caza. Otra interpretación era un sutil conversador, un buen orador detrás del púlpito. Isaac atrapaba a su padre con una falsa piedad, preguntándole cómo se debería tomar el diezmo de la sal y de la paja. ¿Cómo es posible que Isaac eligiese darle su bendición a Isaac por sobre Jacob? Incluso si Isaac parecía ser recto y era sabio, ¿qué pasó? Por todo lo que Jacob, que continuamente estudiaba y le servía a Hashem, era un sadik más grande. Isaac sabía muy bien de que Jacob era un sadik, como también sabía que Isaac era un trampero. Pero dado a que Isaac se mostraba como una persona sincera e interesada en la entrega de los diezmos de su riqueza, Isaac quería ayudarlo a servir al santo y bendito sea
de manera en que mejor podría hacerlo manteniendo la Torá y a los Sadiquín. Por ello, Isaac necesitaba de las bendiciones para obtener suficiente riqueza como para distribuirla como caridad. Por otro lado, Isaac no pensó que Jacob requiere de bendición materiales, pues su porción se encuentra en el ámbito espiritual. En realidad, Isaac no tenía deseo alguno de servir a Hashem, ni ser creativo con aquello, que no lo hacía. No solo no tenía la intención de mantener a Jacob, el Sadik, sino que le ordenó que lo alimentase con el potaje que estaba cocinando cuando retornó de cazarlo. Luego de vagar por el campo, nuestros sabios dicen que cansado hace referencia a la idolatría, al asesinato, al adulterio, pues Esaú adoptó el deseo por el mundo material, según lo dice Baba Batra 16b. Esa incluso revisaba los bolsillos de Jacob para pagar sus deseos inmorales. Cuando Isaac se enteró que Esaú había vendido su primogenitura, inmediatamente reconoció que éste no tenía el deseo alguno de divinidad, ni de mantener aquello que deseaba servir a Dios. Entonces voluntariamente le dio la bendición a Jacob. Jacob guisaba un potaje. Isaac le dijo: he aquí estoy muriendo de hambre. Es necesario que busques siempre Dad. Dad significa el conocimiento correcto de Dios, el timón de nuestra vida. Transmíteselo a las generaciones futuras. Cuando Abraham falleció, Jacob preparó la comida de duelo requerida para alimentar a su padre Isaac, indicándole que él continuaría la trayectoria de edad de Abraham. Jacob también deseaba la primogenitura, que representaba la sabiduría, como en lo primero es la sabiduría, como lo dice Salmo 111:10, para aumentar su conocimiento del santo y bendito sea. Por el contrario, Esaú huía de edad. En el día del fallecimiento de Abraham, Esaú cometió idolatría, adulterio, asesinato, mostrando que no quería heredar el dad de Abraham. Tampoco creía que con algo tan mundano como la comida era posible demostrar el deseo de acercarse a la divinidad. Él dijo: me estoy muriendo, queriendo decir, no hay manera de transmitir el propio intelecto después de la muerte. No hay motivo para dejar detrás el propio dad. Por lo tanto, Jacob se compró la primogenitura de dad. Él fue el primero que estuvo en las manos reconociendo que el único Dios verdadero es Hashem. Dice que vamos a terminar con esto, que la parashá es muy grande, es bastante amplia, pero tenemos que hacer asuntitos. Tenemos que ir a trabajar el día de mañana y tenemos que llegar con nuestra mente lúcida, pero si terminamos. De tu espada
vivirás, y tu hermano servirás, mas cuando será agraviado, romperás su yugo de sobre su cuello, de su espalda vivirás. Eso fue lo que le dijeron a Esaú. Aquellos que atacan a la tierra santa con su espada de la calumnia impiden que otros judíos lleguen a ella. Tales personas toman del poder de la espada legada a Esaú en la bendición de Isaac. Esaú fue a Ismael y tomó mujer, además de otras mujeres, a Malahat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaot. Jacob tomó piedras y la colocó bajo su cabeza. Las piedras se unieron, formaron una sola roca, dice Rashi, según en Bereshit 28:11. Inmediatamente después de la huida de Jacob, Esaú tomó a la hija de Ismael como esposa. Esaú y Ismael representan las dos fuerzas del mal, que se unen para destruir a Jacob, para fortalecerse contra de ellos. Jacob huyó a la yeshiva de Shem y de Eber, haciéndose fuerte con el estudio de la Torá. Luego de sus años de estudio, Jacob durmió en el monte Moriah, donde las diferentes piedras se unieron bajo su cabeza, mientras que Esaú y Ismael estuvieron esperando a Jacob. Podrían vencer a cualquiera de ellos, pero al unirse se volvió muy difícil superarlos. Jacob también debía efectuar una unificación, ascendiendo al nivel de donde todas las piedras, todas las cosas están enraizadas en su fuente. Armando con ese intelecto y con esa inteligencia, podría superar las fuerzas del mal. Aunque las fuerzas del mal nunca las vamos a vencer. Siempre nos va a ganar el Yaser Hará. Siempre nos va a llevar adelante. Va a ir adelante de nosotros el Yaser Hará. El Yaser Hará no es nuestro enemigo. El Yaser Hará somos nosotros mismos que no hemos logrado completar nuestro rol sobre este universo. Quiera Hashem que estos estudios nos ayuden de mucho. Como si nada, yo creo que ya en la sexta parashá que estamos grabando el día de hoy, o si no estoy mal, la quinta. Y seguiremos adelante, sí, con la ayuda del Eterno. Compartan, vean mi canal, compartan con sus amigos, con sus familiares, háganselos llegar para que cambiemos el universo, no de un día para otro, sino que en una lucha, tras que sea la próxima generación mejor que nosotros, para que no nos ataquen huracanes, para que no nos ataquen pandemias, para que no nos ataquen otras cosas, terremotos. Tenemos que estar bien cerca de Hashem, para que Hashem tenga misericordia de este país, así como lo ha tenido hasta el día de hoy. Buenas noches a todos, hasta la próxima, bye.